El título es La vida en el cielo. Estamos estudiando el capítulo 7 de Apocalipsis. Hoy es el cuarto mensaje de este capítulo, sobre esta gran multitud, sobre todo, hablando sobre la multitud, que dijimos que eran los mártires de la gran tribulación, que van vestidos de vestiduras blancas, y explicamos el significado bíblico de lo que significan las vestiduras blancas, que adoraban a Dios junto a los ángeles y a los 24 ancianos allá en el cielo. Y hoy vamos a ver esta vida que van a tener en el cielo desde este momento que aparecen allí. Capítulo 7, versículo 15 en adelante. Por esto, estos que salen de la tribulación, vamos a leer primero el 14, vamos a empezar del 13, porque así. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios ungirá toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Así hemos leído su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta multitud, para encontrarse delante de nuestro Dios, nos dice el versículo 14 que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No hay otro método de entrar en el cielo que no sea a través de la sangre del Cordero. No existe. No se ha creado todavía. Dios no preparó otro método. Por eso, en el Antiguo Testamento, todos los justos que morían no iban al cielo, sino que iban al Sheol, al centro de la tierra. Porque en el Antiguo Testamento no se había todavía dado la revelación de lo que era el cielo ni el infierno. Todos sabían que cuando uno moría se iba al sepulcro, que es donde se entierran los muertos, pero su alma, su espíritu, iba a un lugar más profundo, en el centro de la tierra. Si leemos el Antiguo Testamento, todos dicen: y tal rey murió y se fue con sus padres. Y tal rey murió y se fue con sus padres. Porque se iba con sus padres al lugar de reposo donde estaban sus padres, pero sin entender lo que es el cielo ni lo que era el infierno. Para esto vino Jesús y nos abrió el velo y nos dio a entender claramente que después de esta vida, la vida continúa. Y la vida continúa, depende el acceso a donde tú has permitido, o el acceso que tú tengas, pues estarás en un lugar de tormento, o estarás en un lugar donde Dios será tu Dios por toda la eternidad, y donde Él estará siempre contigo. Si vamos a leer en Lucas 16, 25-26 rápidamente, la historia que Jesús habló sobre Lázaro, el pobre y el rico, donde en un lugar de tormento estaba el rico, que le dijo, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado tú y tú atormentado.
Están hablando de dos lugares, uno de consuelo y uno de tormento. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, entre los que son consolados y los que son atormentados. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Está prohibido que se mezclen en el centro de la tierra. Pero cuando Jesús murió en la cruz y hizo su sacrificio perfecto, borrando, quitando el pecado, entonces Dios Padre acepta todas las almas que tienen entrada al cielo mediante la sangre de Cristo. Si esas almas no están limpias, si esas almas no llevan el sello de la sangre de Cristo, no pueden entrar en el cielo. Volvemos a repetir: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, dice el segundo versículo, porque lo han hecho, porque la sangre de Cristo tiene todo el poder, se encuentran delante del trono de Dios. En Efesios capítulo 4 y versículo 8, estoy haciendo un poquito de memoria, cosas que ya sabemos, pero para recordar y para refrescar la memoria. Todos sabemos que Jesús, cuando estuvo los 3 días en el centro de la tierra, el principal cometido fue ir a buscar la cautividad. Todos aquellos santos, desde Adán hasta Jesús, que no habían subido al cielo. Y como el cielo todavía estaba sellado para ellos, no tenían acceso. Pero ahora Jesús, mediante su sangre, abrió el camino, abrió la puerta, abrió el acceso por completo y cogió todas aquellas almas, digamos de Adán, digamos Abel, digamos Enoc, digamos Noé, digamos Abraham, Jacob, Isaac, digamos David, digamos tantos y tantos que no tienen nombre porque no los conocemos, pero que estaban allí, y los cogió y se los llevó todos al cielo. Ellos inauguraron el cielo después de que Jesús abrió él y dio acceso libre a que todas las almas limpias con la sangre de Cristo puedan llegar a ese lugar. Que es lo que nos dice Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y si subió a lo alto, ¿qué significa? Que estaba abajo. Que estaba en la parte más baja de la tierra, como dice el versículo 9. Y hermanos, todos queremos vivir en el cielo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos nos imaginamos lo que será la vida en el cielo? Y todos pensamos, bueno, un lugar donde el sol ya no nos va a calentar, como decían aquí, donde Dios va a enjugar nuestras lágrimas, un lugar donde no hay hospitales, correctamente, un lugar donde todo va a estar bien. Pero hermanos, tengo una buena y una mala noticia. Tengo una buena y una mala. Estudiando profundamente estos versículos, el Espíritu Santo me ha iluminado en lo que es la vida en el cielo. Y ustedes tienen que entender que lo que es arriba es abajo. Y lo que es natural antes era espiritual. Lo natural es hecho de lo espiritual. Y la vida en el cielo no es otra cosa que el reflejo de la vida que tiene que haber en la tierra. Y entonces vamos a ver qué características hay en la vida en el cielo. Aquí concretamente nos habla de 7 características en estos versículos. Y vamos a estudiarlos y vamos a ver si aquí en la tierra podemos vivir igual que ellos viven. Dice el primer versículo, porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Dónde? En su templo. Primera característica. En el cielo hay noche. En el cielo hay noche. En el cielo no hay noche.
Entonces esto ya nos abre las puertas, que está hablando del mundo espiritual, pero también del mundo físico, de las personas que hemos sido lavadas por la sangre de Cristo. Esto no lo pueden leer personas inconversas. Esto lo pueden leer las personas de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, donde dice: bienaventurados los que leen y están atentos a las profecías de este libro, los que cumplen, los que oyen, los que practican. ¿Por qué? Jesús viene pronto. En el cielo no hay día ni hay noche, porque no hay sol, porque la misma luz proviene de Dios. No necesitan un sol para alumbrarles, la misma luz proviene de Dios, que lo ilumina todo. Pero dice aquí el versículo, vamos a leerlo otra vez: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Esto a ustedes no les recuerda quiénes son el templo de Dios? Los hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. La primera característica de la vida en el cielo es servir a Dios a tiempo completo. Hagamos lo que hagamos, se sirve a Dios a tiempo completo. Y aquí este versículo nos va a llevar indudablemente al versículo donde dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y los sacerdotes dónde actúan? ¿En la plaza de toros? No. En los templos. Totalmente en el templo. ¿Y saben lo que hacían los sacerdotes que actuaban en el templo? Hacían 6 cosas. La primera cosa que hacían eran las oraciones. Llevaban las oraciones del pueblo hacia Dios. Ellos eran los intermediarios. Nosotros, nuestra vida en el cielo como en la tierra, tiene que ser una vida de una constante oración, una constante comunicación con Dios delante del trono. Por eso nos tenemos que acordar de aquel versículo de Hebreos donde dice que tengo acceso directo al trono de Dios y no tengo temor, porque allí hallo misericordia para el oportuno socorro. Y ese versículo nos habla de que nosotros estamos delante siempre del trono de Dios. Nosotros estamos en el templo porque nosotros somos el templo. La pregunta es: ¿estamos trabajando 24 horas de día y de noche para Dios? ¿O a ratitos? ¿O hay quien dice: yo cuando voy al culto estoy en el templo, pero cuando salgo del culto vivo mi vida? Otros dicen: bueno, yo voy los domingos a la iglesia, es el momento de estar en el templo. El resto, venga como venga. Pero aquí dice que no, que los que están en el cielo viven en el templo, día y noche. Y he dicho que estos sacerdotes tenían 6 cometidas en el templo, 6 obligaciones en el templo. Una, las oraciones, esta conexión con Dios constantemente. Otra, llevar a Dios los sacrificios del pueblo, que no es otra cosa en la tierra que las buenas obras que nosotros hacemos constantemente, como agradables a Dios. Esas obras que Dios preparó de antemano para que los que hemos sido salvos y aceptos en Cristo vivamos en ellas. Estos sacerdotes llevaban muchísimos sacrificios. Imaginaros un pueblo de 2 millones de personas, cuántos sacrificios nos hacían durante la semana. Y ellos tenían que aceptarlos todos y realizarlos. Tenían mucho trabajo. Es el servicio que ellos estaban dando en el templo. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos en la calle seguimos siendo el templo de Dios.
Nuestro sacrificio, nuestra manera de vivir son nuestras buenas obras, son las que reflejamos en el mundo. Seguimos trabajando para Dios cuando estamos en el trabajo de noche, en el caso de Dani, o cuando estamos en el trabajo de día, en el caso de otros, o cuando estamos paseando, o cuando estamos caminando, o cuando estamos en nuestra casa cocinando, o hagamos lo que hagamos, estamos sirviendo a Dios en el templo. No hemos salido nunca del templo, es día y noche. La tercera parte que estos sacerdotes hacen en el templo era celebrar las festividades de Jehová. Y recibían todas las fiestas sagradas para Jehová. Nosotros, nuestras fiestas son Jesucristo. Ahora nosotros con Jesucristo es una fiesta continua. Si el Espíritu Santo de Jesús mora en ti, tienes una fiesta continua. Ya no tienes que esperar luna nueva, ya no tienes que esperar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Pascua. Ya tienes tu Pascua, tus tabernáculos, tienes todo en tu corazón. Es una vida en gozo completamente. Es una vida de servicio al Señor completamente, tanto en el cielo como en la tierra. El cuarto punto que hacían los sacerdotes en el servicio era la lectura de la Torá, o de la palabra de Dios. Eran ellos los que llevaban la palabra de Dios al pueblo y la explicaban. No hace falta decir la comparación con nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos que obligatoriamente, es una palabra obligada, que requiere un esfuerzo. Yo me tengo que esforzar para ser un sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que llevar mi vida en plena santidad, porque son mis sacrificios. Tengo que estar gozoso de estar donde estoy, celebrando las fiestas de Cristo. El punto número 5 de estos sacerdotes era las bendiciones sacerdotales que daban al pueblo. Eran ellos los encargados de dar las bendiciones al pueblo. Para las bendiciones que Dios mandaba para el pueblo venían a través de los sacerdotes. Ahí en Números nos dejó una oración de una bendición sacerdotal preciosa. No vamos a leerla ahora. Nosotros tenemos que bendecir ahí donde vayamos. Tenemos que ser de bendición, no de maldición. Muchas veces los cristianos somos más de maldición que de bendición. Menos mal que ya se ha ido. Si cuando viene a mi casa solo viene a comer o solo viene a lo que viene, menos mal que ya se ha ido. ¿Me entiendes? Cuando tiene que ser lo contrario. Qué bendición que vengas a mi casa. Cuando vienes a mi casa, la atmósfera cambia. Todo lo que hay a mi alrededor cambia. Me encuentro mejor, me encuentro como espiritualmente que algo está pasando, porque llevamos la bendición allí donde vamos. Amén. Somos portadores de su gloria. Amén. Esto es lo que hacían los sacerdotes. Esto es lo que hacen en el cielo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros en la tierra si queremos vivir con Él en el cielo. Y por último, los sacerdotes hacían los servicios menores. Había que limpiar el templo, había que limpiar las vasijas, había que hacer muchas cosas menores que son necesarias y que nosotros también las tenemos que hacer, porque si tú no te alimentas correctamente, estás afrentando contra el templo del Espíritu Santo. Y si tú no tienes la higiene suficiente en tu cuerpo, estás afrentando contra el templo del Espíritu Santo. Y si tú no haces la porque es por naturaleza que se tiene que hacer con nuestro cuerpo, estamos afrentando contra el Espíritu Santo. Un cristiano se distingue porque lo que se vive en el cielo lo vive en la tierra. ¿Cómo llegaremos al cielo, a vivir en el cielo las cosas que tenemos que vivir allí si estando aquí no las hemos practicado antes?
No es el caso del que estaba en la cruz y se convirtió en la última media hora. No es el caso. Esas son excepciones. Lo normal es que uno tenga una vida más o menos larga en Cristo y pueda aprender cómo vivir en el cielo. Y para eso tengo que vivir aquí como se vive en el cielo. Porque si no, a lo mejor voy a entrar y no me deje entrar. Porque he tenido mucho tiempo para aprender y no he querido. Así que vemos de estas 7 características que nos nombra aquí, la primera es que le sirven de día y de noche, capítulo versículo 15. Y el que está sentado sobre el trono, segunda característica, extenderá su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, era el lugar donde habitaba Dios. Era la morada de Dios. En el Antiguo Testamento no era como a partir del sacrificio de Cristo, sino que cuando alguien tenía que hablarle a Dios, era obligatorio primero ir al tabernáculo, que es el que estaba en el desierto, hasta que luego Salomón erigió el templo santo en Jerusalén. Entonces todos los israelitas, todos iban al tabernáculo a ofrecer las oraciones, a ofrecer los sacrificios, a hacer todo lo que tenían que hacer para tener su comunión con Dios. Pero nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, ese velo, ese obstáculo que habría en el cielo, ya se rompió. Vamos a ver Hebreos, capítulo 9 y versículo 3. Tras el segundo velo, en el tabernáculo habían 2 partes, la parte santa y la parte del Santísima. En la parte santa era donde llegaban los sacerdotes. En la parte santísima, donde estaba Dios, no se podía entrar, solo una vez al año. En ella había un velo. Tras ese velo estaba en el tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba un arca de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, y que reverdeció, y las tablas del pacto. Cuando Dios extiende su tabernáculo sobre nosotros, significa que no es que seamos ya solo templo de su Espíritu Santo, sino que su presencia nos acompañará siempre. Jesús lo dijo de la siguiente manera: yo estaré con ustedes hasta el fin. Extiende el tabernáculo y ahora ya no el pueblo va a Dios, sino que Dios se ha acercado al pueblo. Ha extendido el tabernáculo. Y en ese tabernáculo que antes no podía entrar nadie, vamos a seguir en Hebreos, capítulo 9, versículo 12, vamos a ver lo que pasó con Jesús. En ese tabernáculo que no podía entrar nadie, resulta que solo se podía entrar una vez al año por la sangre de los machos cabríos. Ahora Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Ahora nosotros, cuando nos acercamos a Dios, ya estamos limpios por la sangre de Cristo. Mirad, para que todo el mundo entienda, porque cuando Dios mira a Dani, que hoy es su cumpleaños, resulta que lo ve hermoso y lo ve guapo. Y nosotros podemos decirlo, hombre, pues tanto como guapo y hermoso, pues sí, es nuestro hermano, lo queremos mucho y para nosotros es muy guapo y muy hermoso. Correcto. Pero Dios cuando lo ve hermoso en extremo. ¿Sabéis por qué? Porque entre Dios y Dani está la sangre de Cristo. Y entonces ve una criatura nueva, ve una criatura que nunca ha pecado, ve la inocencia que se veía en Adán, ve todas aquellas cosas que nosotros muchas veces no llegamos a ver.
y Dios lo ve a través de la sangre de Cristo. Entonces, cuando Él extiende su tabernáculo sobre nosotros y Él está con nosotros continuamente, hermanos, tenemos que entender esta parte. Él nos está mirando continuamente a través de la sangre de Jesús. Completamente. Rosa, cuando te mira Dios, Él tiene el filtro de la sangre de Cristo. Él no ve las imperfecciones. Hoy he hecho algo malo, hoy en esta lucha diaria, pues he tenido estos problemas, he tenido estos otros problemas. El Señor no lo ve eso, porque Él ve la sangre de Cristo y nos ve limpios. Pero para eso tenemos que ser templo del Espíritu Santo, lo hemos dicho antes. Para eso es que tenemos que llevar una vida como la que hemos dicho antes. Y entonces es cuando Él extiende su tabernáculo sobre nosotros, cuando Él nos mira a través de la sangre de Cristo. Y hemos dicho en el versículo 3 de este capítulo 9 de Hebreos que el tabernáculo constaba de 3 piezas. Uno, el incensario, un incensario de oro que era un lugar para poner el incienso y salir el aroma a todo el lugar santísimo, que no es otra cosa el lugar donde Dios se encuentra con cada uno de nosotros en nuestras oraciones. No es ni más ni menos que eso. Eso en el capítulo 8 nos va a salir, lo vamos a estudiar con profundidad. Pero el incensario es el lugar donde Dios se encuentra con nosotros en nuestras oraciones. Porque cuando tú estás orando en tu habitación, en tu mente, tú estás trabajando, estás estudiando, o estás cocinando, o estás limpiando, o estás caminando por la calle, estás orando en tu mente. Dios hace presencia en ese momento delante de ti. Porque las oraciones están en la presencia de Dios, en el incensario. Y Dios es donde se comunica con nosotros a través de esa relación de las oraciones. El segundo era el arca del pacto. El arca del pacto estaba hecho de madera, cubierto de oro. Esto nos pone en contexto de la divinidad y la humanidad de Jesús. Jesús, como hombre comparado con la madera, pero con la divinidad cubierto con el oro. Es lo que representa el arca, que Jesús está siempre con nosotros, en su presencia, nos acompaña a través de su Santo Espíritu. Pero no solo eso, sino que en su arca llevaba 3 cosas. El maná, ¿os acordáis? El maná en el desierto, la vara de Aarón. La vara de Aarón era la vara que todas las tribus, todas las familias de la tribu de Aarón hicieron y compartieron una vara. Y aquella vara seca que cogería vida sería la que sería dedicada para el sacerdocio. Y justamente fue lo que pasó con la vara de Aarón. Reverdeció una vara que estaba muerta, un trozo de madera muerto, empezó a echar flores, empezó a echar brotes, y esa la guardaron dentro del arca. Y por último, las tablas del pacto, que no es otra cosa que los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Que eso tiene otra muy buena enseñanza. Un día explicaremos en qué idioma Dios escribió esos 10 mandamientos. Si fue en catalán, que esperemos que sí. O fue en otro idioma. Vamos a ver. Ya lo veremos el otro día. Cada parte que está dentro del arca tiene un significado para nosotros. Y ese significado es que el maná es la provisión diaria que tiene Dios para nosotros. Cuando el pueblo de Dios iba a recoger el maná, habían glotones y gorditos que cogían 2 y 3 veces lo que les tocaba. ¿Y sabéis qué pasaba cuando se hacía de noche? Que se pudría, se llenaba de gusanos y no se podía comer. Solo se podía coger lo que se tenía que comer cada día. Y durante 40 años el maná estuvo día, constante. Fueran buenos, fueran malos, hicieran esto, hicieran lo otro.
Pero el maná estaba constantemente ahí. Y estos hermanos nos representan que nosotros tenemos que tener la seguridad que como viviendo en el templo de Dios, cubiertos con su tabernáculo, y que su tabernáculo está en nosotros, la provisión de Dios está en nosotros. Y tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, el pan nuestro, dánoslo hoy. A mí me gusta mucho la frase que dice Jesús: si el Padre da de comer a los pajaritos, da de vestir a las florecitas, ¿cuánto más a vosotros, que sois sus hijos? No van a dar de comer a los pajaritos y a ti te voy a dejar que pases hambre 40 días y 40 noches, o 50 o lo que sea. No. El Señor no lo va a permitir eso. Esa es la provisión de Dios. Ese es el maná. La vara de Aarón no es otra cosa que la dirección de Dios para cada uno. Porque tenemos que ser dirigidos por Dios. Acordaros lo que dice, podemos leerlo en Romanos capítulo 8 y, si no me equivoco, versículo 2. Vamos a buscarlo, Romanos 8:2. 8:3. No estamos lejos. A lo mejor es un poquito más para allá. Ahora un segundito, por favor. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 5. El 5, muy bien. No. 8:14. Muy bien. 8:14, gracias, Dani. No tenía apuntado este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es ni más ni menos que es la vara de Aarón. En el cielo nos guiará el mismo Jesús, pero aquí en la tierra necesitamos que su Espíritu nos guíe. Y nos guía, y nos guiará, y nos llevará allí donde nos tenga que llevar. Entonces, vemos que en la presencia de Dios en el tabernáculo tenemos el incensario y tenemos el arca del pacto con 3 cosas dentro: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Los 10 mandamientos, que no es otra cosa que la moralidad de Dios, como nosotros tenemos que respetarla, cómo tenemos que vivirla. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú vivirás en el templo, de día y de noche servirás al Señor, no a ratitos. ¿Por qué? Porque amas a Dios sobre todas las cosas. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues servirás en el templo como tienes que servir, sin hacer daño a nadie, dando un buen testimonio, dando amor a todos los que te rodean. Entonces vemos que las tablas son los mandamientos de Dios que nosotros estamos obligados a cumplir. No por ordenanza, sino por amor a Dios. Acordaros que los mandamientos no son otra cosa que la extensión del amor de Dios. Le preguntó el rico: ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás a tu Dios. ¿Cómo empieza? Con amor. No una obligación, no algo que tengamos que hacer porque sí, con amor. Yo hago lo que hago porque amo a Dios, no porque esté obligado a hacerlo. Y por último, en este lugar, en este incensario, en este tabernáculo,
encontramos el incensario, encontramos el arca del pacto y encontramos los querubines de oro, como hemos leído en el versículo. Unos querubines de oro, uno enfrente del otro, por las alas extendidas, todos cubiertos de oro. Y los querubines en la Biblia siempre significan la santidad de Dios. Ellos cubren la santidad de Dios. La santidad de Dios está sobre nosotros. Entonces, si la santidad está sobre nosotros, ¿cómo vamos a pecar? No se puede pecar. No se tiene que pecar. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. En las 7 características que hemos dicho que estaban en el cielo, vamos a leer el versículo 15. Por eso están delante del trono y le sirven de día y de noche, porque el que está sentado extenderá el tabernáculo sobre ellos. El tercero, ya no tendrán hambre ni sed. Si hablamos del cielo, podríamos decir, bueno, allí no se alimentan. Eso creemos. Aunque Jesús cuando vino se comió un pez y no paró de comer. Pero bueno, dicen que no se alimenta. Eso ya lo veremos. Pero cuando se hace una cena, tiene que haber comida. Y la cena de la boda del Cordero no va a ser con zapatillas, van a ser con buenas viandas para comer. O sea, que habrán buenas cosas. Pero aquí, cuando habla de no tendrán más hambre ni sed, nos tienen que recordar las bienaventuranzas, cuando Jesús dijo, bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia. De justicia. A eso se está refiriendo. Estarán saciados de la justicia. Y la justicia no es otra cosa que ir rectamente en la vida, haciendo lo correcto. O diciéndolo en otros términos, no pecando. En el cielo no pecan. En el cielo ya están saciados de justicia, significa que su libre albedrío ya no les sirve para nada. Ya lo han perdido, porque allí no tienen que elegir entre hacer el bien y hacer el mal. En el cielo solo existe el bien. Solo pueden hacer el bien. Solo pueden hacer aquellas cosas que agradan a Dios bajo su voluntad. Y nosotros en la tierra tenemos que vivir igual, con nuestra justicia saciada, con nuestra justicia al completo. No, o sea, nuestro libre albedrío tiene que perderse. Nosotros no tenemos que elegir entre el bien y el mal, tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. Esto lo sabemos a través de su santa palabra, porque su santa palabra nos dice qué es lo correcto, qué es lo adecuado, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver Hebreos capítulo 5 y versículo 14, que es lo que nos dice. Pero el alimento sólido, porque antes nos hablaba de la leche espiritual, que es para los recién convertidos. Pero cuando uno ya es maduro en el Señor, cuando uno lleva tiempo en el Señor, el alimento sólido que estamos dando ahora, esto es comidita, que un nuevo no lo entendería. Pero uno que es ya un poquito en el Señor empieza a entender estas cosas. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿En qué tipo de madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando uno, a través del uso, significa que siempre está percibido de las cosas que son buenas y son malas y sabe distinguirlas. Sabe lo que es malo, sabe lo que no es la voluntad de Dios, sabe lo que no es correcto y no lo hace. Y entonces empiezan a ser maduros espirituales y estos no pecan. Y no hablo de los pecados ocultos, hablo de los pecados voluntarios, porque tienen los sentidos ejercitados y cuando les llega el maligno, y cuando les llegan las tribulaciones, y cuando les llegan las provocaciones, no es la palabra, las tentaciones, cuando les llegan las tentaciones saben
discernir entre el bien y el mal. Saben lo que tienen que hacer. No juegan a que, bueno, es que me gusta tanto esto, que, bueno, ya pediré perdón mañana al Señor. Bueno, hoy lo pasaremos por alto. No juegan a estas cosas. Esos no tienen discernimiento del bien y del mal. Con el pecado no se juega, porque el pecado no juega contigo. El pecado te lleva a una consecuencia, que es la muerte. Con el pecado no se puede jugar. Estarán saciados de justicia, porque ya no necesitarán allá en el cielo discernir entre el bien y el mal, no lo necesitan. Y nosotros aquí en la tierra tenemos que ejercitarnos en distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el tercer punto. El cuarto dice aquí que el versículo 6 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto nos tiene que recordar a la maldición que Dios dio a la tierra y al hombre, sobre todo al hombre, por haber escuchado a su mujer, y por la cual le dice: ahora te tocará alimentarla y tú serás el obligado a buscar la comida. Y cuando, a excepción de nadie que trabaja de noche, los que trabajan de día, pues el sol les cae encima. Y cuando uno trabaja, el calor le cae encima. Y el sol le cae encima. Y el trabajo le cae encima. Porque el trabajo que dignifica al hombre, el trabajo es una maldición que trajo de parte de Dios, por la desobediencia del hombre. Porque Dios no quería que el hombre trabajara. El hombre quería que Dios viviera siempre de la provisión que Dios le iba a dar. Pendiente de Dios. Era Dios el que iba a trabajar para que el hombre tuviese todo lo necesario. Pero fue el hombre que se quiso independizar de Dios. Por lo tanto, el sol, el calor, le cae por la noche. Así que, hermanos, como hemos dicho antes, los que están allá arriba, que no tienen que trabajar, su provisión es constante de Dios. Como hemos dicho, dentro del tabernáculo, ese maná representa esa provisión completa de Dios. El punto 5 dice que, en el versículo 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿No hay mejor pastor que el buen pastor? Vamos a leer 3 versículos en Juan. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su sangre es la que nos da acceso al cielo. Por eso es el buen pastor. Porque no la sangre de ningún pastor da acceso a ningún lugar. Solo la sangre de Cristo. Él es el buen pastor. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero no solo eso, sino que las mías me conocen. ¿Tu pastor es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Él te conoce? Porque yo conozco a uno que decía: yo tengo novia. Y la pregunta que le decíamos: ¿y la novia lo sabe? Pues a lo mejor la novia no sabía que tenía novia. Él se creía que tenía novia. Pero la novia no sabía que tenía novio. Entonces, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a tu pastor? ¿Tu pastor te conoce a ti? Ese es el buen pastor. Y versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Así que en el cielo, conocer a Jesús, estar con Jesús, es como estar con el Padre. Porque conociéndolo a Él, conoceremos al Padre.
Él es el buen pastor, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. En el versículo 17. Este es el punto 5. Y el punto 6. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Para eso ha venido Jesús. Para dar vida a lo que estaba muerto. Para eso el buen pastor ha dado su vida. Para que no se pierda ninguna de sus ovejitas que él tenía. Vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, cuando le dice la samaritana a la pecadora: cualquiera que bebiere de esta agua. ¿Cuál es esta agua? Tu vida, tus problemas, tus circunstancias, tu gloria. Es que me he casado con una mujer hermosa. Es que me he casado con el hombre de mis sueños. Es que ahora que tengo el trabajo que yo quiero, todo me va a ir bien. No, ahora yo he logrado, ya soy alcalde de la ciudad. Y todo son glorias, y esas aguas un día se acaban y vuelve a tener sed el hombre. Vuelve a estar vacío. Hoy conversaba con mi mujer si pudiéramos saber cuál es el negro más negro. Porque nosotros vemos negros y es negro, ¿verdad? Esto es negro. Pero cuando lo ponemos al lado de otro, resulta que el otro es más negro. Y si lo ponemos, depende de tonalidades de negros, más oscuros y menos oscuros. Pero quisiéramos saber cuál es el negro más negro. Podíamos saber, podíamos verlo. El negro no es ningún color, aunque todos le llamamos un color, pero es la ausencia de la luz. No es otra cosa que la ausencia de la luz. Allí donde no hay luz, es negro completamente. Donde no se puede reflejar esto. El único punto del universo donde no hay luz son los agujeros negros. Los agujeros negros no es otra cosa que una estrella. No es un agujero, sino es una estrella que atrapa la luz. Entonces, cuando atrapa la luz no puede escapar. Por lo tanto, lo vemos negro. Porque como no refleja la luz, todo se ve negro. Mirad, hay personas en este mundo que nosotros hablamos con ellos, tenemos que tener discernimiento espiritual, que nosotros lo vemos, que nosotros vemos personas que por fuera tienen una apariencia buena. Imaginémonos como si tuviéramos en la mano una lata de melocotón en almíbar. Todos conocemos una lata de melocotón en almíbar. Le quitamos el papel, le abrimos la tapa, vaciamos el contenido, y por fuera, imaginaros que ponemos piedrecitas brillantes y ponemos de todo. Pero dentro, imaginaros que hay un agujero negro. La oscuridad más oscura, la ausencia total de la luz. Vemos la apariencia y decimos, por fuera está muy bien, pero por dentro está completamente vacío. En el mundo dice, caras vemos, corazones no sabemos. Jesús lo dijo con otras palabras, sepulcros blanqueados. Personas que por dentro están completamente vacías, no tienen nada que dar. Su vida es una vida sin propósito, todo es fachada. Y cuando la fachada se acaba, se acabó la vida. Su fachada puede ser el dinero, su fachada puede ser su belleza, su fachada puede ser su juventud, su fachada, dale el nombre que quieras. Cuando esa fachada falla, su religiosidad, como era el caso de los religiosos, cuando esa fachada falla, solo queda la oscuridad más oscura. Podríamos decir un pozo seco. Como mi mujer me dijo, un alma seca. Eso es el hombre. Esa es la gente que está en la calle. Esa es la gente que nos escucha y que no ha nacido de nuevo. Esa es la gente que son religiosos y no han conocido a Cristo. Porque si Cristo fuera su pastor,
el que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero dice el versículo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no es que no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para la vida eterna. Esa lata que por fuera está brillante y bonita y por dentro es negra, ahora es una fuente de agua que de sí misma brota, es luz, es todo lo que tiene que ser la persona. Tiene un propósito, tiene un final feliz, tiene un futuro. No todo es oscuridad, vaciedad, sequedad. Ahora no. Es lo que dice Jesús. Por eso los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida. Llénate de Jesús y tendrás tanto para dar. Tanto para dar. Su Espíritu Santo te va a dar tanto que no vas a poder aguantarlo. No lo vas a poder evitar. Una fuente brota agua no porque ella quiere, sino porque el agua le nace de sí misma y no puede hacer otra cosa que brotar y brotar y brotar agua y brotar agua. Así que, hermanos, esto es la vida, ya no hay más sufrimiento. Ya no hay más sufrimiento en el cielo. Hemos visto los 7 pasos, ya no hay más sufrimiento. Ya se acabó. Y muchas veces uno cuando llega a Cristo dice, ahora es cuando empiezo a sufrir, porque ve las cosas distorsionadas, porque su corazón todavía está en el mundo. Pero cuando uno se convierte de corazón al Evangelio, su vida cambia por completo, su entorno deja de ser un sufrimiento, es el mismo, pero el que ha cambiado es él, el que ha cambiado es su percepción de él. La percepción de lo que nosotros tenemos de nuestro entorno ha cambiado. Y ahora entendemos que sí, que hemos dejado de sufrir, que Jesús, que Dios es el que enjuga todas nuestras lágrimas. Hermanos, ¿queremos vivir en el cielo? Practiquemos en la tierra. Aquí nos ha dejado el Señor estos 7 pasos, los que sirven a Dios. No los domingos, no cuando vengo al culto, no a las 7 de la mañana cuando oro y luego ya me olvido. De día y de noche. Un servicio completo. Eso no quiere decir que me dejo de trabajar, eso no quiere decir que no tengo que hacer la comida, ni hacer las camas, ni hacer mis obligaciones, no tiene nada que ver. Tiene que decir que mi vida está destinada a servir a Dios. Amén. Completamente. El segundo punto, su presencia estará con nosotros siempre. Él extiende su tabernáculo, su presencia. En oración nos encontramos con Él en el lugar donde Él quiere que nos encontremos. Él nos proveerá de todo lo que necesitemos y nos guiará. Y su santidad estará sobre nosotros. Uno que quiere vivir en el cielo está saciado de justicia. Sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo sabe distinguir. Es fuerte en el Evangelio. No va a caer a la primera que le va a venir la tentación. Es que me vino aquella chica, hace días que la miraba, claro, por eso has caído, porque hacía días que la miraba. No lo hubieras mirado, no hubieras caído. Hubiera sido fuerte haber hecho un pacto con tus ojos. Así es en todo. La pinza, que hablamos de la pinza y todas las cosas. Los pecados suelen entrar siempre por los ojos. Casi siempre suelen entrar por los ojos. Hemos dicho que el punto número 4, la maldición del trabajo, para ellos no es una maldición, porque saben que trabajen, no trabajen, tengan una paga o no la tengan, su provisión viene de Jehová, viene de lo alto. El Cordero será su pastor. Saben a quién siguen. No van perdidos por el mundo. Saben a quién siguen, saben
donde tienen que ir. Y su cordero y su pastor los conoce bien. De ellos, el punto número 6, surgen aguas de vida de su interior. Están pastoreados sobre las aguas más ricas que hay, que no tienen nada que ver con este mundo, que no tienen que ver nada con las circunstancias y que sí que tienen que ver con el gozo interno. Y por último, Dios enjuga nuestras lágrimas. Dios nos quita el sufrimiento. ¿Hay enfermedad? Sí, pero no estoy derrotado. ¿Hay persecución? Sí, pero no estoy destruido, decía Pablo. ¿Hay cosas malas a mi alrededor? Sí, pero ninguna me afecta porque estoy en Cristo. No es lo de fuera, es lo que tengo dentro. Esa es la vida en el cielo, esa es la vida de un cristiano en la tierra.